Hola, en este video veremos el ejercicio 3 del práctico 9, en particular las partes A y B. Bien. El ejercicio nos dice, suponemos que tratamos con árboles completos de n elementos que se implementan en las posiciones 1 a n de un arreglo, es decir, es lo que ustedes hemos visto en el teórico, que lo que llamamos heaps o montículos binarios. ¿Ah? Los elementos del árbol son de un tipo genérico T, para el cual están definidas las operadoras relacionales. O sea que tienen un tipo genérico que no nos interesa entrar en más detalle. Y la parte A y B nos dicen, escriba versiones recursiva iterativa del algoritmo filtrado ascendente aplicado en una posición que pertenece al rango 1n. Y la parte B lo mismo, pero filtrado descendente. Bien, entonces antes de ir directo a resolver el problema, repasemos muy brevemente el concepto de heap y los conceptos de filtrado. ¿Sí? Para entrar en más detalles o ver las particularidades, les recomiendo que vean el material de teórico y los videos de teórico, está todo muy, muy bien explicado. Bien, disculpen por eso. Continuemos. Entonces, los heaps son árboles binarios, ¿sí? Que cumplen unas ciertas propiedades tanto de estructura como de orden. ¿Ah? La propiedad de estructura consiste en que el árbol está siempre completo, como decía la letra que leímos recién del ejercicio. Eh, es un árbol completo, es decir, que están todos los niveles completos, menos el último nivel que se completa de izquierda a derecha. ¿Sí? Aquí podemos ver, podemos ver aquí en la pantalla un ejemplo de un árbol que está completo en el nivel 1, 2 y 3 y el último nivel se va completando de izquierda a derecha. ¿Ah? Además, como pueden ver, dada esta propiedad, esta particularidad de que es un árbol completo, este árbol para implementarlo se puede implementar sin la necesidad de usar punteros, sino simplemente en un arreglo. Bien, donde colocamos la raíz en la posición 1 y sus hijos a continuación. ¿Ah? Y luego los hijos de estos hijos irán a continuación en el arreglo. Esto es interesante porque cumple una cierta propiedad que nos facilita acceder a cualquier posición del arreglo, a cualquier vamos a decir, un nodo del árbol a través del arreglo, que es, si yo estoy parado en un nodo, en este caso en la posición 1, en la raíz, ¿ah? Su primer hijo va a estar en la posición 2, es decir, en la posición 2 por 1, y su hijo derecho en la posición 2 por 1 más 1. ¿Ah? Lo mismo pasa con los hijos de B. ¿Ah? Los hijos de B van a estar en la posición 2 por 2, es decir, en la posición 4 va a estar el hijo izquierdo, y en la posición 2 por 2 más 1 va a estar el hijo derecho. Bien. Esto está mejor explicado en la siguiente transparencia aquí. En general, si yo estoy en un nodo que está en la posición I del arreglo, su hijo izquierdo va a estar en la posición 2 por I y su hijo derecho va a estar en la posición 2 por I más 1. Y de esa manera puedo ir navegando en el árbol. También, volviendo al árbol, esto me permite navegar hacia arriba o hacia atrás en el árbol. Es decir, yo estoy aquí en un nodo y quiero acceder a su padre. Para eso, si por ejemplo estoy parado en el nodo 9, acá que tiene el valor i, dividiendo este valor entre 2, en la división entera. Es decir, me quedo con el entero que me dé esa división. Hago 9 dividido 2, me daría 4 en la división entera, que va a ser su padre en el árbol. O sea que puedo ir moverme para un lado o para el otro en mi árbol, hacia arriba o hacia abajo, vamos a decir, hacia los padres o hacia los hijos, simplemente con una multiplicación o una división. Eh, Bien, y después, como decíamos, los árboles, perdón, los heaps también tienen una propiedad de orden, ¿no? Que es cómo están ordenados los valores que se almacenan en el heap. ¿No? Y aquí la propiedad es bien sencilla, es que para cada nodo X, la clave del padre siempre es menor que la de sus dos hijos. ¿No? Tengan cuidado, esto es un poco distinto a otros árboles que vimos con propiedades de orden, como los árboles binarios de búsqueda. ¿No? Sino que acá lo que se tiene que cumplir es que el padre siempre tenga una clave, ¿no? Es decir, el dato que está almacenado en el nodo siempre es menor que las de sus dos hijos. Veamos un ejemplo bien sencillo
continuación. Tenemos aquí del lado izquierdo un heap que cumple la propiedad de orden, es decir, en cada caso el padre siempre tiene valores menores que los de sus hijos. ¿Ah? Y a la derecha tenemos un caso donde no se cumple, por ejemplo aquí entre el 21 y el 6, el 21 es el padre del 6, pero no es menor, o sea, este no cumple la propiedad de orden del heap. Bien, ahí terminaría el repaso de lo que es un heap. Si necesitan más detalles, como les decía al principio, les recomiendo mirar el material teórico. Bien, ahora el ejercicio nos pide implementar el filtrado ascendente, por lo que repasemos brevemente en qué consiste el filtrado ascendente. ¿Ah? El filtrado ascendente en general, una de las utilidades que tiene es cuando deseamos insertar un nuevo elemento a un heap. ¿Ah? Entonces veamos aquí un ejemplo para después generalizar en el código que vamos a escribir. ¿Bien? Imaginémonos que queremos insertar en este heap que tenemos aquí a la izquierda, queremos insertar el valor 14. ¿Ah? Y para esto tenemos que tener cuidado de respetar las dos propiedades de estructura y de orden del heap. ¿Ah? Por la propiedad de estructura sabemos que el nodo a agregar, sí o sí, se tiene que agregar en el último nivel y llenándolo de izquierda a derecha. Es decir, esto se representa en nuestro arreglo la última posición libre, digamos, después de la última ocupada. ¿Ah? Entonces ahí se crearía el nuevo nodo, pero ¿qué pasa? Si yo inserto el 14 aquí, en esta posición roja que vemos en el heap de la izquierda, no va a cumplir la propiedad de orden, porque el 14 no cumple que sea mayor que su padre, en este caso que sería el 31. Bien. Entonces lo que hay que hacer con este hueco o con el 14, ahí depende de cómo les quede más sencillo mirarlo, es irlo subiendo en el árbol. Por eso es que esto se llama filtrado ascendente. ¿Ah? ¿Por qué? Porque si el 14 no puede ir acá, tengo que ver si puede ir en el siguiente nivel, donde está el 31. ¿Ah? Entonces, si vemos del lado derecho, el dibujo del lado derecho, lo que se hizo acá fue este hueco donde podría ir el 14, se subió un nivel y se movió del 31 y se bajó el 31. ¿Sí? Esto, como recuerden, este árbol que estamos viendo acá, en realidad está implementado en un arreglo. Esto simplemente consiste en hacer un swap, ¿ah? En hacer un intercambio entre el valor, en este caso el hueco o el valor 14 que está en la última posición nueva y en la posición o sea, es decir, del valor 31. Se hace este swap y ahora la posición libre quedó en este nuevo lugar. Acuérdense, para hacer este swap, lo que vamos a ir haciendo es ir siempre comparando y con el valor de la división entera entre 2, que es donde está el padre. ¿Ah? Ahora, en esta posición, lo que tengo que hacer de vuelta es comparar con el padre y ver si el 14 puede ir en esta nueva posición en blanco. Claramente vemos que no, porque el 14 sigue siendo menor que su padre, por lo que tocaría hacer otro intercambio. ¿Sí? Y movemos el 21 para abajo y dejamos el hueco libre aquí. Bien. En este nuevo caso volvemos a comparar el 14 con el padre. En este caso el padre es 13, es decir, sí cumple la propiedad de orden, por lo que podemos insertar el 14 o podemos dejar el 14 en esa posición. ¿Ah? Entonces, aquí la condición de parada del filtrado ascendente fue que encontramos un lugar donde el padre es menor que el hijo que estamos insertando y ahí para el algoritmo. Otro caso que nos puede suceder es llegar a la raíz. Es decir, y ahí ya no se puede avanzar más. Esto en el arreglo sería llegar a la posición 1 del arreglo. ¿Bien? De acuerdo. Veamos entonces ahora el código. ¿Sí? Disculpen. Bien. Veamos el código. ¿Ah? Para ver el código, lo que vamos a hacer es primero escribir la firma de la función. ¿Sí? Y recuerden que la letra nos pedía hacerlo recursivo e iterativo. Bien, vamos a comenzar por la versión recursiva. ¿Ah? Vamos a llamarle filtrado ascendente rec para diferenciarla de la otra. Sabemos que el heap es un, como decimos, es un arreglo de elementos de tipo T, que era un tipo genérico,
y nos pasan una posición. ¿Ah? Lo que tenemos que hacer es, en esa posición hay un valor. Por ejemplo, imaginemos que esto lo estamos usando para el insertar. Se creó una nueva posición en el arreglo, vamos a decir, donde se insertó el valor que queremos insertar en pos. Y lo que tenemos que hacer es ir moviendo ese valor en esa posición, en la posición pos, hasta encontrarle su lugar. ¿Ah? Recuerden, en el caso de los algoritmos recursivos, lo primero que tenemos que hacer es considerar cuáles serían los casos base. ¿Ah? En este caso, el caso base se podría decir que son dos. Es que la posición sea 1, ¿de acuerdo? Y, si quieren, voy a ir escribiendo por acá. Caso base es que pos sea 1. Ese es uno de los casos bases, es decir, si la posición es 1, no tengo que hacer nada porque no puedo hacer un filtrado ascendente. ¿Ah? Y el otro caso base es que donde estoy, o sea, que el valor de pos, ¿ah?, sea mayor que el del padre, es decir, que yo no tenga que esa posición ya sea la correcta, ¿ah?, sea mayor, o si quieren ponerle mayor o igual para evitar cuando es igual dejarlo en su lugar, que arreglo de pos dividido 2. ¿Ah? En estos dos casos no tengo, es el caso base, y en el caso base en realidad no hay que hacer nada porque hay que dejar de subir el arreglo. ¿Ah? Entonces, una cosa que es importante también que vamos a asumir en esta función es que tiene una precondición, y es que sucede esto, que pos es una posición válida, que está entre 1 y n, que es donde está definido el arreglo. ¿Ah? Bien, volviendo a nuestra función, entonces decíamos, tenemos estos casos base. Entonces lo que voy a hacer es, como los casos base no hay que hacer nada, voy a escribir un if donde si entro esos casos base no hace nada la función, y solo va a entrar cuando no son esos casos base. Es decir, si posición es mayor que 1, si pasa que posición es mayor que 1, o sea, no estoy en el caso base 2, y si pasa que arreglo en pos es menor que arreglo en pos sobre 2, aquí es cuando debería aplicar el caso recursivo. ¿No? Bien, entonces, si estoy en este caso, significa que tengo que mover mi elemento en la posición pos hacia su padre y mover el padre hacia donde está pos. Esto es simplemente hacer un swap. Me defino una variable auxiliar para guardarlo, el elemento que está en esa posición, para no perderlo, y hago el swap en la posición pos del arreglo. Es decir, acá lo que estoy haciendo es moviendo al padre, que está en la posición pos sobre 2, al lugar donde estaba el hijo. ¿Ah? Y en el lugar donde estaba el padre, ¿a quién colocó? Colocó a swap. Perdón. Bien. Y por último, ¿qué tengo que hacer? Tengo que mover, tengo que llamar a... Entonces, aquí ya hice el swap. ¿Ah? Ahora tengo que ver, acuérdense que estamos implementando recursivo, es decir, hice el swap y ahora tengo un nuevo heap con ya es el elemento, la posición pos, ya aumentado un lugar. ¿Ah? Entonces, el siguiente paso va a ser llamar a filtrado ascendente, o sea, hacer la llamada recursiva con el mismo heap, vamos a decir, el mismo arreglo, pero con posición dividido 2. ¿Ah? De esta manera me aseguro que ahora estoy llamando a que intente siga moviendo el mismo elemento que yo estaba moviendo en el origen, lo único que ahora este elemento está en la posición pos sobre 2. Esto es lo que pusimos acá. Bueno, y de esa manera terminaría la versión recursiva del
del filtrado ascendente. ¿Sí? Sí. Veamos ahora la versión iterativa. ¿Ah? Tenemos la misma función, la misma firma de la función, ¿tá? Con la misma precondición, es decir, recibe un arreglo de elementos de tipo t y recibe una posición. Y lo que tenemos que hacer es ir subiendo de posición hasta que lleguemos a alguna de las condiciones de parada. En este caso, las condiciones de parada son muy parecidas a las condiciones del caso base del filtrado ascendente de la forma recursiva, ¿no? Es decir, voy a ir iterando, ¿ah? Voy a armar una iteración mientras posición sea mayor que 1, es decir, no llego a la raíz, esa es una de las condiciones de parada, y mientras el arreglo en pos sobre 2 mejor para que quede igual que el anterior, que el arreglo pos sea menor que arreglo en pos sobre 2. Vamos a poner otra llave. Bien. ¿Y qué hago aquí? Mientras pase esto, tengo que hacer el swap. El mismo swap que hicimos en el apartado anterior. En la versión recursiva. Y como último paso, en lugar de hacer la llamada recursiva, lo que hago en la versión iterativa es decrementar posición. En este caso, decir que posición es posición dividido 2. Para que en la siguiente iteración me tome la nueva posición de mi elemento que estoy haciendo el filtrado ascendente. Bien, bien, y de esta manera tenemos el código del filtrado ascendente recursivo iterativo. Bien, la otra parte del ejercicio nos pide hacer lo mismo, pero con el filtrado descendente. Por lo que en principio vamos a ver un ejemplito del filtrado descendente. ¿Sí? Uno de los casos donde aparece el filtrado descendente es cuando se quiere eliminar el elemento de la raíz. En este caso, por ejemplo, eliminar el mínimo que está en el heap, que es la raíz. Veamos por qué se da esto. Cuando tenemos este heap original, el de la izquierda, y cuando queremos eliminar la raíz, en realidad este nodo no lo podemos eliminar, porque tenemos que mantener la propiedad de estructura, o sea que ningún nivel puede quedar vacío sino el último, por lo que queremos eliminar el valor 13, pero el nodo a eliminar, el lugar a eliminar sería el donde está el 31. Bien. Entonces, lo que hacemos es, decimos, bueno, el 13 lo eliminamos y generamos un hueco, que es donde iría el 31. Por ejemplo, este 31 que no puede estar más acá, lo pondríamos aquí. Pero si lo ponemos en este hueco, en la raíz, obviamente no va a cumplir con la propiedad de orden, porque es mayor que los hijos. Entonces, lo que hay que hacer es este hueco irlo bajando en el árbol hasta encontrar una nueva posición donde se cumple la propiedad de orden. Bueno, y en este caso irlo bajando consiste en mover alguno de estos hijos a la posición donde estaba el padre. Pero acá hay que tener cuidado de elegir el hijo que cumpla la propiedad de orden. Entonces lo que hay que hacer es tomar los dos hijos y elegir el menor, el mínimo de los dos, que va a ser el que obviamente va a ser menor que el otro, entonces va a cumplir la propiedad de orden. En nuestro ejemplo de aquí lo que haríamos sería mover el 14 y dejar el hueco libre en donde estaba el 14. El 14 sigue cumpliendo con la propiedad de orden con el otro hijo y tenemos que ver si el 31 lo podemos colocar aquí. Como vemos, el 31 no lo podemos colocar aquí porque es mayor que el 19 y 21 y no cumpliría la propiedad de orden. Hay que mover el hueco un lugar más. Para eso elegimos el 19, que era el menor entre el 19 y el 21. De vuelta, hay que decidir si el 31 puede ir en el hueco. Vemos que no, porque aunque cumple para el 65, no lo cumple para el 26. Entonces
hay que mover el 26 al lugar y hacer un hueco. ¿No? Y aquí ya no hay más comparación que hacer, porque llegamos a lo que sería una hoja del árbol. Es decir, cuando nosotros vamos a hacer esta posición en el arreglo versus hijos, en la posición 2 por i, 2 por i más 1, se nos va a ir del rango. O sea que hay que tener cuidado aquí, que la finalización en este caso es porque no hay más lugares para comparar y se coloca el 31 en ese lugar. Bien. Veamos entonces ahora el código de los filtrados descendentes. Bien. Para eso vamos a limpiar un poco este código. Vamos a ver la versión recursiva y la versión iterativa. La firma es bastante parecida, es decir, recibimos un arreglo y la posición, pero a diferencia del ascendente, que sabemos que el arreglo comienza en 1, en el filtro descendente ¿se acuerdan? Dijimos que hay una nueva condición de parada que es llegar al final del arreglo. Y para darnos cuenta si llegamos al final del arreglo necesitamos acabo de ver que tengo un error acá en los tipos. Esto sería wint, que es un entero sin signo, como hemos trabajado en varios prácticos. Bueno, disculpen que el código anterior quedó ahí un poco raro, pero es un entero sin signo, ¿tá? Entonces, tenemos un filtrado descendente recursivo y un filtrado descendente iterativo que tenemos que implementar. Y ya vimos los ejemplos. Veamos, como siempre, comencemos por los casos base o el caso base para estudiar primero el caso recursivo. Bien, acá los casos base, hay uno que es bien sencillo, que es decir que vamos a decir que no sea una hoja, que tenga por lo menos algún hijo, es decir, que los hijos que están en la posición 2 por pos y el hijo izquierdo y el hijo... O sea, acá hay una cosa que es importante, que es, si existe... o sea, si existe el hijo derecho, seguramente existe el izquierdo. Pero por lo menos tenemos que asegurarnos que un hijo existe. O sea, tenemos que decir, ese sería un caso base. Si, perdón. Si es mayor, es que si posición por 2 es mayor que n, que es el tamaño del arreglo, significa que eso nos saldríamos del rango y que pos no tiene hijo. No tiene hijo izquierdo, o sea que 2 por pos más 1 tampoco va a existir. Eso es lo que quería decirles hoy. Por lo tanto, este sería un caso base. Comparar que no nos pase esto. Si pasa esto es porque en la posición en la que estamos ya es la última donde podríamos descender y no vamos a poder descender más en el árbol. Y la otra condición del otro caso base que tampoco es que en el que tampoco se hará nada, vamos a decir, no hay que seguir descendiendo, es cuando ese es un caso base y el otro caso base es que acá esto es un poco complicado porque los casos base es como un caso base separado en dos. Es que ni el hijo izquierdo ni el hijo derecho sean menores que el padre. Es decir, que arreglo de 2 por pos, si arreglo 2 por pos es menor, es mayor, perdón, que arreglo de pos y que arreglo de 2 por posición más 1 sea mayor también que arreglo de pos. Es decir, este es el otro caso base. Repasemos. Un caso base es que lleguemos al final del arreglo, es decir, que estoy en una posición que no tiene hijos, que si yo multiplico por 2 me voy del tamaño de hasta donde está definido el arreglo.
Y el otro caso base es que haya llegado a una posición donde tanto el arreglo, perdón, el hijo que está en la rama izquierda como el hijo que está en la rama derecha son los dos mayores que el padre, es decir, cumplen la condición de orden, ¿no? Por lo que tanto ahí tampoco tendría que hacer nada. ¿No? Entonces, escribir el código de esto es un poco interesante porque tenemos un caso base que es sencillo, pero tenemos un caso base que es un poco más complicado, que consta que se tienen que para entrar en el caso base se tienen que cumplir las dos condiciones, ¿no? Y además, para poder corroborar esta condición, esta se tiene que cumplir. No se tiene que cumplir, ¿no? Es decir, tienen que existir los hijos para poder evaluar los hijos. Así que hay que escribir el código con un poco de cuidado. Bien. Veamos entonces cómo lo podemos escribir. ¿Ah? Primero comencemos por el caso base sencillo, diciendo que solo vamos a hacer algo si 2 por pos es menor que n. Bien. Es decir, cualquier otro caso que pase donde, vamos a decir, entre este caso base, se sale del if y el algoritmo no va a hacer nada porque la acción en el caso base es no va a hacer nada, no seguir descendiendo. Bien. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es evaluar la otra condición del otro caso base, que es comparar con los hijos. ¿Ah? Entonces, para eso voy a definir una función, una variable auxiliar que se llama hijo, que en realidad va a ser, voy a empezar dándole el valor del hijo de la izquierda. Ajá. Y lo que voy a hacer es ver cuál de los dos es menor y quedarme con el menor. Y después comparar con ese, porque si yo sé que el... Y yo ya sé que el padre es menor que el menor de los dos hijos, ya sé que no cumplen la propiedad y además es el que voy a tener que hacer el swap. Bien. Entonces, para poder comparar los dos hijos, como decíamos, yo con esta condición de aquí me aseguré que el hijo izquierdo existe, pero puede ser que justo sea el último lugar del último nivel completo y el hijo derecho no existe. Bien. Entonces, para esto necesito asegurarme que el hijo derecho también exista para hacer la comparación. Y para eso lo que voy a decir es, la primera comparación que voy a hacer en el if es asegurarme que hijo más 1 sea también menor o igual que n. Si eso pasa, entonces ahí sí puedo comparar el valor en la posición de cada uno de los hijos. Es decir, arreglo en hijo más 1. Si pasa que arreglo en hijo más 1 es menor que arreglo en hijo, lo que digo es, bueno, asigno hijo igual hijo más 1. O sea, me quedo con el menor. Si no se cumple esta condición o no se cumple esta condición, me voy a quedar en hijo con el valor del izquierdo. Así que lo ponemos así para que quede más claro. Bien. Entonces, lo que tengo ahora es en la variable hijo la posición del hijo con menor valor del valor que está en pos, que es el que yo quiero mover. Entonces, ahora es recién donde puedo hacer la comparación del segundo, de si entro en el caso base, en el segundo caso base o no entro en el segundo caso base. Por lo que voy a decir es comparar, comparar la posición, el valor que está en hijo con el valor que está en el padre, en pos. Y digo, si sucede que el hijo es menor que el padre, es decir, no estoy cumpliendo la condición de orden, tengo que hacer el swap. Y el swap es tal cual ya lo implementamos en el ejercicio anterior. Me guardo el valor en una variable auxiliar. Hago el intercambio. Acá no puedo usar post
por 2, o porque no sé cuál es, si es por 2 o por 2 más 1, sino que ya la tenía eso almacenado en la variable hijo, ¿no? Y digo que arreglo de hijo es igual a swap. ¿Ah? Y por último, como en el caso anterior, llamo a la función recursiva con el mismo arreglo. En el lugar de la posición no voy a poner posición, sino que voy a poner hijo, que es donde está mi nuevo elemento que voy haciendo lo voy descendiendo, y el mismo n que anteriormente. ¿Ah? Como hijo yo sé que es 2 por pos o 2 por pos más 1, me aseguro que esto va a ir avanzando y en algún momento voy a encontrar la posición o llegar al final del arreglo. Bien. Y de esta manera finaliza el código del algoritmo del filtrado descendente recursivo. Bueno, veamos ahora entonces el filtrado descendente iterativo. Bien. En este caso, en la versión iterativa, lo que tenemos que hacer es también, ahora a través de un while, ir avanzando hacia abajo en el árbol, es decir, ir avanzando o hacia la derecha en el arreglo, multiplicando por 2 o por 2 más 1. ¿Ah? Acá esto se puede implementar de varias maneras, como todo. Yo les voy a presentar una opción, ¿ah? Donde de vuelta, como tenemos el hijo o el hijo más 1, o podemos ir hacia la izquierda, vamos a decir, o hacia la derecha, dependiendo de cuál sea el menor, como vimos en el caso anterior, y para eso antes tenemos que asegurarnos que estemos en una posición válida del arreglo. ¿Ah? El código va a quedar un poco distinto a algunos otros códigos que hemos visto en cuanto a las condiciones del while. ¿Ah? Pero voy a tratar de explicarlo bien. ¿Ah? ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es, como condición del while, simplemente voy a poner que 2 por pos sea menor o igual que n. Es decir, solo una de las condiciones es la condición de parada del while. ¿Ah? Es decir, llegar al final del arreglo. Pero sabemos que esto no es la única condición de parada del algoritmo, sino que también se puede parar, es decir, también puede suceder que encontremos la posición. ¿Ah? Y ahora vamos a ver cómo resolvemos eso. Pero esto, como necesitamos calcular la posición del hijo y encontrar el hijo menor, creo que es más claro así que hay que hacerlo en cada caso, necesitamos hacerlo de esta manera. ¿Bien? Entonces, de vuelta, definamos hijo como 2 por pos. Esto es igual que el código de la versión recursiva. ¿Ah? Y quedémonos con el hijo menor. Esto también es igual, lo voy a copiar porque es idéntico a lo que hicimos antes. Es decir, si existe el hijo más 1, si existe, perdón, el hijo derecho que está en la posición hijo más 1, lo que hago es comparar los dos y quedarme con el menor. ¿Ah? Con hijos, si una opción era quedarme con hijo que era el que ya estaba, o quedarme con hijo más 1 si este es menor que el otro. Bien. Y de vuelta a lo mismo. Después, lo que tengo que hacer luego es la misma comparación. Es decir, si lo que está en la posición hijo, ¿ah? Que es el que está abajo, ¿sí? en el árbol, es menor que el que está en la posición pos, que el padre, es decir, no cumple la condición de orden. Acuérdense que la condición de orden es que el padre siempre es menor que los dos hijos. O sea que si no cumple que es menor, sabemos que no, con el hijo menor no lo cumple. Y ese hijo menor es el que tenemos que hacer el swap con el padre. Entonces, implementamos el swap con el mismo código que hemos usado en todos los casos. ¿Ah? Ahora lo que tenemos es el hijo lo movimos hacia arriba en el árbol y nos quedó el padre en la posición hijo. Por lo que el siguiente paso para que la siguiente iteración del while funcione bien es decir pos igual hijo. Bien. Pero como decíamos, ¿qué pasa si no entra este if? Si no hay que hacer el swap. Si yo no hago nada ahora, el while va a seguir iterando. ¿Ah? Y yo no quiero eso. Entonces, lo que vamos a hacer es, con un else, ¿ah? Utilizar la sentencia break, que lo que hace es cortar el while. Y de esta manera decimos, de esta manera tenemos las dos condiciones. Si llegamos al final, o si no llegamos al final, pero sucede que no hay que hacer el swap porque ya encontramos la posición, entraría al else,
Si quieren, les voy a poner también las llaves para que quede más claro. Y hace un break. Y esto es todo. De esta manera terminamos el filtrado descendente iterativo. Que, como ven, son los dos códigos muy parecidos. Lo que hay que hacer es, repasando, lo que hicimos fue ir iterando con la variable post. Voy a ir de vuelta al ejemplo que teníamos aquí. Lo que hice fue ir... teníamos post, en este caso sería este lugar rojo, en este ejemplo. Lo que hice fue decir que si existen los hijos, si existe 2 por post, en este caso existe, que sería el 14. Entonces ahí lo que pasé a decir es, bueno, si quedarme con el menor de estos dos. Perdón, antes lo que dije fue, ahí va, estos existen, quedarme con el menor de los dos, en este caso el 14, y comparar el 14 con el que está en post, que en este caso era el 31 en este ejemplo, que no lo pusimos en el hueco, pero lo podríamos poner. Como vimos que el 14 es menor el 31, hay que hacer el swap, implementamos el swap, y dijimos post ahora es donde estaba el hijo, es decir, posición por 2. Bien. Y ahí vuelve al while y vuelve a hacer la comparación, pero me interesa este caso, que es, en este caso, existe 2 por post, o sea, existe el hijo izquierdo. Cuando voy a hacerla a ver si existe el hijo derecho, existe hijo más 1, es lo que está en 2 por post más 1 existe, y es el menor. Por lo que ahora entra en la sentencia donde hago que hijo igual hijo más 1, es decir, hijo me vale este valor. Y el swap lo hago con este. Y ahí terminaría. Bueno, espero que este video les haya servido para entender mejor los filtrados. Y eso es todo.